El poder de la persona, de Carl Rogers. Capítulo 7. Un comienzo en la solución de tensiones interculturales. ¿Estoy tocando el violín mientras Roma arde? ¿Qué diferencia puede hacer un nuevo enfoque en la vida familiar o en la psicoterapia cuando nuestro planeta está amenazado con su destrucción? Si nuestras escuelas se hacen más centradas en la persona, ¿será eso importante si una guerra nuclear acaba con todas las escuelas, con todos los estudiantes, con todos los maestros y con todos los partidarios de cualquier filosofía educativa sin importar su orientación? No podemos ignorar el hecho de que nuestro mundo, el planeta Tierra, se encuentra en peligro mortal. En 1969, U Thant, secretario general de las Naciones Unidas, dijo, abre comillas, no quisiera parecer exageradamente dramático, pero lo único que puedo concluir de la información que tengo disponible es que les quedan tal vez unos 10 años a los miembros de las Naciones Unidas para que solucionen sus viejas disputas y empiecen con un compañerismo en todo el mundo. Cierra comillas. Un poco más optimistas, los autores de un reciente y poderoso volumen sobre relaciones internacionales titulan su libro 7304 para señalar que hay solamente 7.304 días en el período de 20 años en el que ellos consideran que será decidido el destino del planeta. Encabezando la lista de los problemas mundiales que decidirán si tenemos un futuro, están tanto las antiguas como las nuevas enemistades que dividen a las culturas, a las ideologías, a las religiones y a las naciones. Nadie sabe si el odio entre árabes e israelíes desencadenará una nueva y posiblemente catastrófica guerra. Los siglos de discordia existentes entre protestantes y católicos en Irlanda del Norte puede convertirse en cualquier momento en una explosión mortal incontenible. Las tensiones existentes entre la Unión Soviética y la República Popular China constituyen una amenaza latente de proporciones desconocidas. La discrepancia en riqueza y salario entre los que tienen y los que no tienen a nivel mundial está poniendo las bases para odios, tanto presentes como futuros. Aquí, en casa, los blancos han estado peleando con los negros en relación al transporte de estudiantes de un área a otra y sobre otros problemas relacionados con la integración. En una escala mayor, los grupos terroristas andan por todo el mundo generando violencia en personas totalmente inocentes. No parece haber fin para la lista de enemistades sin terminar entre las razas, las culturas y las naciones. Nuestro mundo, que se vuelve cada día más pequeño, y nuestra creciente tecnología hacen de cada una de esas enemistades una cuestión de vida o muerte para cada uno de los habitantes del globo. Un enfoque centrado en la persona ¿tiene algo útil que ofrecer para solucionar estos problemas inmensos y peligrosos para todo el mundo? Ya hay en pequeña escala modelos significativos para manejar estas tensiones y hay razón para creer que con imaginación ellos podrían extenderse y ser utilizados. El costo sería infinitesimal comparado con los 280 billones de dólares
que todo el mundo gastó en armas en 1975. Los mismos científicos de la política están empezando a apuntar en la dirección de un enfoque centrado en la persona. Finlay y Hobbes dicen que, abre comillas, para enfrentar constructivamente los problemas mundiales se necesita una estrategia global. Dicha estrategia debe intentar algo que parece imposible: establecer un sentido de una causa común entre las naciones tan distintas y competitivas del mundo. Se requiere que las naciones vayan más allá de sus propios intereses, definidos en términos de actualizar lo más completamente posible las potencialidades del hombre. Cierra comillas. Mientras que los autores utilizan itálicas en la segunda oración del párrafo, es establecer un sentido de una causa común entre las naciones tan distintas y competitivas del mundo, está en itálica. Yo subrayaría fuertemente la frase final. Se requiere que las naciones vayan más allá de sus propios intereses, definidos en términos de actualizar lo más completamente posible las potencialidades del hombre. El deseo para que sus ciudadanos desarrollen sus potencialidades es una de las pocas cosas en las que la mayoría de las naciones del mundo podrían estar de acuerdo. Y es precisamente en esto en lo que la experiencia con un enfoque centrado en la persona puede tener algo que ofrecer. En una época en la que se están dando grandes cambios sociales, hay un largo periodo de calma para la gestión, la experimentación y la construcción de modelos antes de que algo suceda. Se recoge información, se descubren soluciones y a menudo se hacen intentos sin éxito para difundir estas soluciones. Mientras tanto, el ciudadano promedio se hace bastante consciente del problema y se siente frustrado por los intentos superficiales de solucionarlo. Luego, a veces en forma repentina, el público como totalidad ve claramente el problema, busca soluciones con más intensidad y descubre que las respuestas en pequeña escala ya están a mano. Eso desarrolla una clara voluntad pública para manejar el problema y se ponen en movimiento fuerzas enormes. Esto no significa que se encuentra rápidamente una solución milagrosa, puesto que la mayoría de los problemas sociales y también de los tecnológicos son muy complejos y surgen muchas dificultades imprevistas. Pero una vez que se ha dado vuelta a la esquina, una vez que esa criatura amorfa, el público, ha tomado una decisión para atacar el problema, hay un gran movimiento hacia adelante. El teléfono, la radio, el automóvil, todos ellos pasaron por un periodo lento de gestación antes de que el público reconociera el valor de cada uno de ellos y exigiera su rápido desarrollo. Margaret Sanger fundó la primera clínica para el control natal en 1916. El público mostró su interés negativo con su fuerte oposición. Sin embargo, debido a un grupo dedicado al trabajo en pequeña escala, muchos de los problemas de la contracepción fueron afrontados y resueltos, y se reunió una enorme cantidad de datos acerca de la explosión demográfica y sus efectos. No fue sino hasta los 60, cuando ya la sobrepoblación era un problema serio, que el público despertó. Ahora las naciones están dando pasos positivos
para promover la planificación de la familia y el control de la natalidad. Durante años hemos sabido de la contaminación que ocasionan las fábricas, las minas y los automóviles. Miles de datos fueron acumulados y de repente, quizá demasiado dramatizado por el smog en Los Ángeles y la muerte del lago Erie, la contaminación se convirtió en una preocupación nacional. El público había decidido hacer frente a la contaminación. Por generaciones se les negó a los negros el derecho al voto y no podían esperar tener igual justicia frente a la ley. En los 50 y 60 el público decidió hacer algo sobre eso. Los cambios empezaron a ocurrir, a veces con una velocidad sorprendente y en ocasiones con una lentitud trágica. Lo importante es que están ocurriendo. Precisamente cuando parece demasiado tarde, la gran mente social en forma colectiva se da cuenta de la seriedad del problema y empieza a moverse hacia adelante en forma dramática. Puesto que la decisión colectiva es tardía, el resultado está siempre en duda. El mundo puede aún morir ahogado por la sobrepoblación, aún podemos ver violentas luchas raciales, pero al menos estamos haciendo esfuerzos masivos para tratar de resolver estos problemas. Es este reconocimiento del pasado lo que me da valor para proponer métodos para tratar de resolver las tensiones interculturales, interraciales e internacionales. Creo que si el público se hace realmente consciente de que las políticas actuales están encaminadas directamente a la destrucción de todos nosotros, entonces podrá decidir buscar alternativas. Y el enfoque centrado en la persona ofrece una de esas alternativas. Para despertar esta alternativa, empezaré con los ejemplos más pequeños de resolución y de conflicto, primero dentro del individuo, luego entre individuos, enseguida entre pequeños grupos y finalmente entre grandes grupos con sus agrias enemistades y tensiones. Ya tenemos disponibles soluciones en pequeña escala, soluciones en pequeño para algunas de las más desesperanzadoras enemistades internacionales. Soy bien consciente de que estos modelos en pequeña escala encontrarían enormes dificultades tecnológicas, las cuales nuestra cultura gusta de resolver. Algunos de los principios básicos tienen una coherencia, una consistencia y efectividad demostradas que merecen un examen cuidadoso. Muchos de estos principios básicos incluyen el enfoque centrado en la persona relativo a los problemas del poder, control y toma de decisiones. El conflicto dentro del individuo es la más básica de todas las enemistades y tensiones. Uno de los problemas más comunes que yo veía como psicoterapeuta era el del individuo que se sentía en guerra consigo mismo, abre comillas. Externamente yo soy una persona razonablemente aceptable. Puedo sostenerme o sostener un hogar. Tengo algún reconocimiento de la gente de mi mundo. Pero internamente me siento un fraude. Nada valgo, soy incompetente, con malos impulsos y malas intenciones. Hay una discrepancia irreconciliable entre lo que parezco ser y lo que realmente soy. Si la gente me conociera bien, me rechazaría. Cierra comillas. Aquí hay una lucha de poder dentro de la persona. Para poder
ir pasándola, entre comillas, ella debe conservar su fachada con todo este fraudulento frente. Es continuamente mirada por el yo real. Ella está segura de que no importa quién ganara, la vida sería insatisfactoria o atemorizante, o ambas. Como terapeuta, yo he aprendido a aceptar cada uno de estos sentimientos abiertamente contradictorios. Había un hombre joven que simplemente se quedaba en blanco en momentos cruciales. Su mente dejaba de funcionar. Se volvía confuso y casi desorientado. Rendía pobremente en exámenes importantes y era incapaz de cumplir con obligaciones importantes. Por algún tiempo yo fui incapaz de ver por qué esto le parecía a él una evidencia contundente de un aspecto malvado de su naturaleza. Sin embargo, yo acepté sus sentimientos contradictorios. Después, él reveló más acerca de su relación con su padre y con otras personas en posiciones de autoridad. Finalmente, me aventuré a decir, abre comillas, me pregunto si lo que me estás diciendo es que a través de este quedarte en blanco has encontrado una forma a prueba de fuego de derrotar a todos aquellos que quieren controlarte y moldearte de acuerdo a la imagen que han construido para ti. Cierra comillas. Después de un momento de silencio en el que él parecía estar digiriendo esto, estalló en un ataque incontrolable de risa, lo cual fue muy penoso para él y desconcertante para mí. Luego, en forma vacilante y un poco avergonzado, reconoció que no solo mi afirmación era adecuada, sino que además la risa alocada era un experimentar completamente y por primera vez en su vida toda la alegría que había sentido al derrotar a su padre y a todos los demás con los periodos de tensión de su quedarse en blanco. En las entrevistas siguientes se dio el reconocimiento más lento y más difícil de que estas dos partes de él podrían ser aceptadas, que podían vivir confortablemente en una sola persona, que no eran fundamentalmente incompatibles. Empezó a ver que no era cierto que una parte de él fuera mala y otra parte buena, una parte correcta y otra equivocada. Más eficientemente, él llegó a darse cuenta de que podía tratar de corregir abiertamente la aprobación de los demás y podía esforzarse por lograr su reconocimiento, pero que también podía resistirse a ser controlado por otros. Reconoció que podía hacer lo que él quisiera y no simplemente lo que otros esperaban o exigían de él. Tal vez ahora los dos elementos de su vida emocional, que anteriormente eran tan incompatibles que ni siquiera estaban en contacto el uno con el otro, podían vivir confortablemente dentro de una misma persona. ¿Cómo puede tenderse un puente sobre el abismo existente entre dos o más individuos? Algunas de las fuerzas que producen desavenencias entre la gente son conflictos maritales, conflictos familiares, competencia atlética o académica y diferencias raciales o educativas. Considero por un momento la enorme brecha que existe en cuanto a experiencias entre un miembro de un barrio pobre negro en una de nuestras ciudades del interior
y el profesional blanco, educado, que nunca ha pasado un día de verdadero hambre, que nunca ha vivido en la calle y que nunca ha sido víctima de prejuicios irracionales. ¿Cómo es posible que estos individuos puedan sentar algo en común? Recientemente tuve una experiencia muy conmovedora demostrando que puede tenderse un puente sobre la brecha. Un instructor de una clase de educación de adultos me envió un trabajo escrito entregado por Michael, un negro sin educación y desarticulado, que era estudiante en una de sus clases. Michael había leído y se había sentido muy movido por el capítulo titulado Este soy yo, de mi libro El proceso de convertirse en persona. Este soy yo describe las luchas y los aprendizajes que han sido significativos para mí, mi vida personal interior. No hay nada que pareciera posible de conectarse con la experiencia de vivir en un gueto o con la lucha de ese hombre negro por descubrir su personalidad. Aquí está el reporte de Michael, iletrado pero poderoso. Hay una nota al pie del traductor que dice: la carta que sigue a continuación tiene muchas faltas en su redacción y ortografía en el original en inglés, que ha sido imposible de traducir, entre comillas, al español. Me detuve y regresé al primer capítulo que leí para este curso. Este capítulo era una pieza literaria bien escrita que de alguna forma casi me descubría a mí mismo como soy en la actualidad. Yo he estado en la misma frecuencia que el autor presenta en esta parte de su trabajo. Yo he manejado las mismas ideas, conceptos y experiencias de las que habla el autor. Además, estoy intrigado por la historia que he dicho que entendí, por el capítulo que sostengo que entendí, por la simple razón de que el autor es una persona blanca, bien educada, que está muy lejos de lo que es un pobre hombre negro en la sociedad contemporánea. De modo que si la sociedad nos coloca en dos niveles distintos en cuanto a formas de ser y de existir, yo no debería estar pensando en el mismo nivel que este talentoso escritor. La capacidad, la posibilidad de estar pensando al mismo nivel que este hombre no existe, no puede ser. Por lo tanto, de la lectura del capítulo ha surgido una pregunta dentro de mí que es: ¿por qué puedo entender lo que el autor dice de una manera que me queda como mi propia piel? También yo tuve algunos sentimientos positivos de la lectura del trabajo de este hombre, y esos sentimientos fueron que yo y este hombre no éramos realmente diferentes el uno del otro, porque he descubierto que la única cosa en la vida de una persona que la hace ser diferente de los demás son los pensamientos que están en su mente, que ella conoce, pero nadie más. Tengo la sensación de que este autor también sabe esto por la forma como él se mostró dispuesto a dejarte entrar dentro de él mismo, de modo que pudieras conocer su real ser, que él ha descubierto dentro de sí mismo. Yo entendí lo que él estaba diciendo sobre sí mismo, porque yo me entendía a mí mismo a medida que él hablaba de sí. Fue como leer alguna fórmula que yo no había leído antes, pero que había vivido las mismas experiencias que este hombre había descubierto en su interior. Ahora bien, si este hombre maravilloso no escribiera, no hubiera escrito sobre este viaje dentro de sí mismo, entonces las oportunidades de clarificar lo que me había sido enseñado tempranamente por la sociedad estaban equivocadas o hubieran sido nulas.
Y eso por lo que en ese entonces parecía que no era correcto en relación a lo que la sociedad decía, que todos los hombres éramos iguales por dentro. Si este capítulo no se hubiera cruzado en mi camino cuando se cruzó, aún estaría yo en búsqueda de esa clarificación. Agradezco a esta persona su comprensión. Aunque nunca me he encontrado con él, yo me siento cerca de Michael, de la misma forma que él se siente cerca de mí. ¿Por qué? Porque en lo que tenemos de humano, los conflictos que compartimos, los sentimientos, aprendizaje, confusiones, experiencias, podemos acercarnos el uno al otro. Eso a pesar de que nuestras vidas, en lo externo, probablemente no tienen nada en común, excepto en que ambos hemos nacido y ambos hemos vivido. Él siente que lo que escribí le queda como su propia piel, aun cuando no puede entender cómo es posible que un hombre blanco, educado, tenga algo en común con un hombre negro, educado en un gueto. Yo he visto esto demostrado anteriormente. En la medida en que los seres humanos tratamos de afrontar la vida, entenderla y aprender de ella, en esa misma medida tenemos muchos puntos en común en que apoyarnos. No hace ninguna diferencia el que yo sea un viejo americano blanco de clase media y que tú seas amarillo o negro, comunista, israelí o árabe o ruso, joven o mujer. Si en verdad estamos deseosos de compartir, entonces hay un gran... Si de verdad estamos deseosos de compartir, entonces hay una gran área en la que es posible el entendimiento. Es en los pensamientos que están en tu mente, que tú conoces pero nadie más, en donde puede iniciarse una comunicación abierta e íntima. Hay un aprendizaje que sobresale claramente de lo afirmado por Michael. En la medida en que yo, al escribir, fui capaz de abrirme a él sin ningún deseo de guiarlo, dirigirlo o persuadirlo, él pudo abrirse y darse poder como una persona separada y valiosa. Si por alguna coincidencia trágica Michael y yo nos encontráramos en lados opuestos, en las barricadas, en un disturbio racial, ¿podríamos todavía comunicarnos? ¿Podríamos encontrar un camino para solucionar constructivamente la crisis? Si pudiéramos entablar una comunicación física, sí tenemos entre nosotros la base humana para resolver problemas de economía, ideología, justicia civil y violencia revolucionaria. En las situaciones de tensión, el patrón es sencillo. Cada una de las partes involucradas sostiene con igual convicción un punto de vista idéntico. Yo estoy en lo correcto y tú estás equivocado. Yo soy bueno y tú eres malo. Esto es válido, sea que se trate de tensión entre individuos o entre grupos. En estos últimos, la afirmación se convierte en nosotros estamos en lo correcto y ustedes están equivocados, nosotros somos buenos y ustedes malos. Una de las mayores dificultades en cualquier discusión es reconocer, o aún más difícil, aceptar que la certeza que sentimos en relación a nuestra corrección y bondad
es la misma certeza que el individuo o grupo opuesto siente respecto a su corrección y su bondad. Para que se pueda reducir la tensión, es necesario que de algún modo este patrón se termine. Aquí es precisamente donde un enfoque centrado en la persona es de lo más poderoso. Hace algunos años, Eugene Gendlin y otros individuos que habían estado trabajando en el Centro de Orientación formaron una colonia al sur de Chicago, una comunidad de ayuda llamada Cambios. Los servicios de la comunidad llegaron a los habitantes de la colonia, muchos de ellos alineados o miembros de la contracultura. Se entrenó a las personas para saber escuchar absolutamente. Se publicó un pequeño manual y se llevaron a cabo sesiones de discusión sobre el tema. ¿Cómo se le puede explicar a una persona promedio un concepto como empatía? Aquí está un párrafo del manual sobre cómo escuchar. Abre comillas. No se trata de inventar cosas a la gente. Simplemente escuchas y repites lo que dijo la otra persona, paso por paso, tal y como esa persona parece decirlo en ese momento. Nunca mezcles en esto ninguna de tus propias cosas o ideas. Nunca añadas lo que la otra persona no dijo. Para mostrar que tú estás entendiendo correctamente, expresa en una o dos frases el significado personal exacto que esta persona quiso comunicar. Generalmente esto lo puedes hacer con tus propias palabras, pero usa las palabras de la otra persona para expresar las cosas más importantes. Cierra comillas. Otro aspecto de su entrenamiento, el enfocarse, ayuda a una persona a tener, abre comillas, un contacto consciente, momento a momento, de lo que le sucede, de cómo se siente, de qué cosas le afectan y cómo, de qué es realmente importante y de la complejidad que hay en esto, cierra comillas. De modo pues que los miembros de Cambios son ayudados a ser más habilidosos para escuchar a otros y más hábiles para enfocarse en lo que sucede dentro de sí mismos. Un miembro cuenta cómo estas actitudes afectan la tensión intergrupal. Estas técnicas pueden mejorar radicalmente las interacciones entre grupos. Algo de esto sucedió cuando las mujeres del grupo de liberación de las homosexuales del lado sur de Chicago estaban negociando un día al mes para vender café y sacar fondos de ayuda para las mujeres homosexuales con una iglesia local que apoyaba a varios grupos radicales de la comunidad. Un problema era, por un lado, el profundo deseo de las mujeres de excluir a los hombres, y por otro, la política acostumbrada de la iglesia de mantener las puertas abiertas para todos, independientemente de quién organizara la venta esa semana. La mayor parte de la negociación se llevó a cabo entre una lesbiana hipersensible, quien se sentía aplastada por los hombres, tanto en el mundo homosexual como en el heterosexual, y un miembro varón del personal de la comunidad de la iglesia, quien quería proteger el confiable y trascendente punto de vista en relación a la política de puertas abiertas y quien no entendía la historia y la necesidad detrás de la postura defensiva y solo para lesbianas. Hubo choques de personalidad y tensión al tratar de encontrar una solución aceptable para ambos lados.
Varios eventos, sobre todo malentendidos, hicieron que la tensión aumentara tanto que la misma relación del evento estuvo amenazada y se convocó a una reunión general. Sin haberlo planeado de antemano, simplemente sucedió que miembros de los dos grupos presentes estaban involucrados en la radical terapia comunitaria de cambios y habían aprendido e integrado estas técnicas a su conducta. Gracias a esto, las dos personas principales que habían experimentado una negociación difícil pudieron no solamente decir cuáles eran sus posiciones, sino que con la ayuda del resto del grupo pudieron explorar su sentirse heridas, su incomprensión y su desconfianza. Esto terminó con la polarización, cambió la dirección de la energía defensiva hacia adentro y purificó el ambiente para una nueva negociación basada en una comprensión y tomando clara y abiertamente en cuenta las necesidades y los temores de cada grupo, y de la cual surgió un procedimiento específico para organizar la venta de café de tal manera que no se comprometieran los ideales de ninguno de los dos grupos. De hecho, el incidente abrió posibilidades de comunicación entre los dos grupos a un nivel mucho más profundo al que hubiera sido poco probable llegar, dada la alienación social original que tenían el uno del otro. Los días de vender café en apoyo de las mujeres homosexuales se convirtieron en una institución floreciente de la comunidad y se mantuvieron durante el año pasado. Todas estas cosas sí funcionan. Este pequeño incidente demuestra que el patrón inicial es frecuente, abre comillas. La decisión debe hacerse a mi manera, porque estoy basada en el buen principio de que las oprimidas mujeres lesbianas tienen derecho a una reunión cerrada. Cierra comillas, las vuelve a abrir. No, la decisión debe hacerse a mi modo, porque estoy apoyada en el buen principio de que las reuniones de esta iglesia están abiertas a cualquiera. Cierra comillas. Este es un conflicto frontal entre principios irreconciliables. El hecho de que algunos de los miembros de los grupos en conflicto hubieran sido entrenados por cambios en un enfoque centrado en la persona, le da a esta pequeña batalla todo el significado de un experimento puro de laboratorio. Al escuchar a los dos antagonistas principales, al ayudarlos a enfocarse en sus propios sentimientos de sentirse heridos y con desconfianza, el conflicto en relación a los principios se redefine completamente. Ahora es una cuestión en relación a los sentimientos, a las necesidades y los temores de cada grupo y de las dos figuras principales. Redefinido el conflicto, cada grupo encuentra ahora que puede satisfacer sus necesidades sin violar las necesidades del otro. Se abren nuevos canales para una comunicación realista. La política de un choque de frente sobre la toma de decisiones cambia completamente cuando a cada una de las personas se les da el poder para ser todo lo que ellas son: sentimientos, temores, ideas, esperanzas, desconfianzas. De esta forma se llega a una decisión sobre una base humana y no como resultado de un choque político. Judy Henderson, quien me contó este incidente, es a su manera un miembro de la izquierda radical. Ella considera que el enfoque centrado en la persona es útil en la actividad revolucionaria porque a menudo ha visto a grupos radicales destruirse a sí mismos debido a las tensiones interpersonales.
Ella dice que, abre comillas, estos grupos, en el nombre del radicalismo, practicaron en mí actos de autoritarismo tanto explícitos como tácticos. Estoy hablando de la tiranía de las normas no habladas y de los roles que sutilmente controlan el tipo de cosas que se dicen y las que no, termina apoyando las necesidades o ideas de alguien más, pero no las suyas propias. Cierra comillas. Ella se da cuenta de que la preocupación e interés por los sentimientos de una persona son considerados contrarrevolucionarios. La mayoría de nosotros ha escuchado eslogans tales como «esto es política, no terapia», «no hay ninguna otra solución más que la colectividad», «las soluciones individuales son una traición». Yo he estado con varios grupos en los que la idea de considerar y tomar en cuenta la experiencia personal y la interacción era vista con desprecio, como algo peor que inútil, como un desperdicio de energía, como una digresión de los problemas reales y aún como elitista, consentidora y autoindulgente. Henderson ha llegado a ver estas formas de escuchar y de enfocarse como instrumentos nuevos para el cambio. Abre comillas. Ellos proporcionan instrumentos que pueden llevar a una experiencia de sí mismo, interacción y proceso de grupos radicales. Estas técnicas son para mí la base material para descubrir una nueva política y un nuevo enfoque de politizar a otros que provengan de un entendimiento rico y aún por descubrir, y de un acceso al lugar de poder en el individuo. Pero esto no sucede sin a veces dar pasos para atrás y sin cansarse. Y lo digo después de haber estado luchando durante un año junto con otras personas por tratar de integrar estas actitudes y procesos a nuestras vidas personales, colectivas y políticas. Se avanza despacio, se requiere una profunda creencia y perseverancia. El principio parece durar un largo tiempo. Se necesita volver a aprender lo que significa ser yo misma, luego ser con otra persona y posteriormente formar un grupo. Tengo que mantener la vista en objetivos a largo plazo cuando me siento empantanada en mis problemas personales. Tengo que agarrarme del proceso que yo he aprendido a confiar, aun cuando estoy temiendo y dudando de todos los que me rodean y de lo que estamos haciendo. Cuando empiezo a envidiar la eficiencia de las instituciones establecidas y la acción fácil de los grupos que organizan su poder de acuerdo a formas familiares y llamativas, tengo que recordar una y otra vez, con algo de alivio, qué cosa tan nueva estamos tratando de encontrar y contra cuánto tenemos que luchar. Después de un año me parece que vale mucho la pena, porque veo en mí misma y en los desafíos reales que hemos empezado a enfrentar como comunidad un cambio real y posibilidades de crear un nuevo sistema social que llegue a las raíces de nuestra enfermedad. Me siento bien y creo que estoy en lo correcto luchando de esta manera tan peculiar como nunca antes lo había hecho. Hay algo acerca de mi propia claridad y algo de belleza humana disponible para mí en cualquier persona con la que yo pudiera trabajar, que ahora tengo una base que está influyendo bastante en mi visión y acción políticas y me está proporcionando una gran alegría, y todo esto de la manera más extraña e inesperada, aun cuando yo amo. Cierra comillas. Aquí está alguien que ha aprendido que los cambios revolucionarios en los grupos sociales se producen mejor y son más duraderos por las actitudes sutiles, difíciles y aparentemente ineficientes comprendidas dentro de un enfoque centrado en la persona.
Las tensiones presentes en la comunidad, raciales o de otra naturaleza, pueden ser aliviadas mediante el uso del enfoque centrado en la persona para dar poder a la gente de ambos lados del conflicto. Un joven ministro en un pueblo de Wyoming de cerca de 9.000 habitantes estaba preocupado por la gran división existente entre los chicanos y los sajones y decidió intentar hacer algo al respecto. El pueblo estaba dividido por una vía del tren. Los chicanos, alrededor de una cuarta parte de la población, vivían en la parte sur y los sajones en la otra parte. Los americanos, blancos, pensaban que todo estaba muy bien en el pueblo porque no había una abierta discriminación. Los mexicanos norteamericanos, por otro lado, sentían que ellos estaban siendo discriminados. Se sentían oprimidos, consideraban que la comunidad no respondía a sus necesidades y albergaban sentimientos que iban desde resignación pasiva hasta el resentimiento ardiente. Lloyd Henderson, el ministro, pudo obtener un pequeño fondo para financiar un programa orientado al mejoramiento de la comunicación. En primer lugar, seleccionó a 9 líderes de la comunidad que representaron a las diversas partes, a los sajones, a los chicanos, a la clase alta, a la media y a la baja, a los hombres y a las mujeres. Invitó a un facilitador del Centro para Estudios de la Persona a dar un entrenamiento intensivo de fin de semana a los líderes. Eso les ayudó a descubrir que no se esperaba que fueran líderes en el sentido convencional, sino facilitadores de la expresión y de la comunicación. Los grupos se iban a enfocar en la comunicación y no en la acción. Luego de eso se organizaron grupos de 8 a 15 personas en cada grupo. Se reunieron una vez por semana durante 15 días y tuvieron un fin de semana opcional juntos, el cual algunos decidieron utilizar y otros no. Los grupos también estaban integrados por personas de diferentes secciones. De hecho, el juez local estaba con algunos jóvenes chicanos, quienes lo habían considerado siempre como su peor enemigo. Al principio, los grupos se volvieron hacia los líderes, esperando que ellos tomaran la responsabilidad. Pero poco a poco se dieron cuenta de que si los grupos iban a funcionar, ellos tenían que tomar la responsabilidad de sí mismos y de su propia expresión. La conversación era personal, pero enfocada a problemas de la comunidad. Se habló acerca del desempleo. Había un aire de frustración por la cuestión de la vía del tren, que era algo muy llamativo en el pueblo. Discutieron los problemas educativos que tenían sus niños. Así pues, los temas principales fueron problemas de la comunidad, pero puestos en un marco de referencia personal. Los chicanos estaban desanimados al ser confrontados una vez más con la falta de solidaridad en su propio grupo. Aunque a menudo los sajones pensaban en los chicanos como un grupo unido, los mismos chicanos eran conscientes de que su falta de unidad era una barrera para mejorar la situación. Uno de los descubrimientos más característicos en estas reuniones fue que las actitudes de los participantes, sin importar su origen o edad, eran más semejantes entre sí de lo que ellos habían supuesto. Cuando discutieron acerca de sus niños o de la falta de trabajo, los sentimientos eran los mismos en ambos lados de la vida. Una expresión de asombro y extrañamiento apareció en las caras de 2 madres, una sajona y otra chicana, cuando descubrieron lo semejante que eran ambas en lo respectivo a sus esperanzas y a sus problemas con sus niños. Algunos miembros de los grupos fueron invitados a participar en un programa local de televisión para hablar acerca de lo que estaban haciendo y de los progresos que estaban logrando.
Esto ayudó a mantener a la comunidad en contacto con el proyecto y a involucrarla de alguna manera para tratar de mejorar la comunicación. Poco a poco los cambios empezaron a ocurrir. Los individuos que en circunstancias normales nunca se hubieran conocido, hicieron amistades por encima de barreras culturales y de edad. El juez llegó a comprender mejor a la gente joven a la que tenía que tratar en su corte. Hacia el final, algunos grupos sí actuaron. Por ejemplo, hablaron con los patronos acerca de sus procedimientos para hacer contradicciones. Después que las sesiones habían terminado, los chicanos se reunieron en un grupo, redactaron una propuesta y obtuvieron un fondo de ayuda económica de parte del gobierno federal con el objeto de reducir la deserción escolar, proveer un entrenamiento para el trabajo y llevar a los padres mexicanos norteamericanos a visitar las universidades del Estado con el fin de elevar sus metas educativas. Estas son algunas muestras de las actividades del grupo. Contrataron a un director para manejar este programa, ayuda decisiva para la moral de las personas del lado sur de la vida. Se consiguió a través de un enfoque centrado en la persona y con un presupuesto de menos de $5.000. El ministro había creído en la idea de colocar la responsabilidad en los líderes locales. Luego proporcionó a estos líderes y a sí mismo un periodo breve pero intensivo de entrenamiento en habilidades para saber escuchar y en habilidades facilitadoras. Él fue capaz de empezar un número suficiente de grupos como para crear una masa crítica. Un solo grupo hubiera podido ser útil para los individuos involucrados, pero casi con seguridad no hubiera afectado a la comunidad. Pero 9 grupos, que incluían a poco más de 100 personas de una población de cerca de 9.000, demostraron ser una masa suficiente para iniciar una acción social creativa. Los resultados hablan por sí mismos, mostrando lo que puede conseguirse cuando las tensiones no son demasiado grandes y la amargura no es muy profunda. Los individuos en ambos lados de la vía experimentaron y usaron su poder porque fueron capaces de darse cuenta de sus puntos fuertes a través de la expresión abierta y de la comunicación personal. Yo experimenté un odio profundo de muchos años cuando trabajé con un grupo de Belfast, Irlanda del Norte. Ahí fue posible observar lo que sucede en un grupo cuando la amargura incluye generaciones de odios económicos, religiosos y culturales. Había en el grupo 5 protestantes, incluyendo un inglés, y 4 católicos. Los 9 fueron escogidos de tal manera que estuvieran representados extremistas y moderados de ambos lados, hombres y mujeres, viejos y jóvenes. El inglés era un coronel del ejército ya retirado. Nosotros queríamos facilitar una comunicación directa y filmar esta interacción. En las primeras sesiones, la amargura, el horror y la desesperación de la vida diaria en Belfast fueron bastante claros. La hermana de Tom había sido volada en pedazos por una bomba que pudo haber sido tirada por terroristas de ambos lados. Dennis y su familia se habían ocultado detrás de un colchón mientras que las balas pegaban en su casa durante una balacera en la calle. En varias ocasiones, Dennis había ayudado a retirar los cuerpos despedazados, vivos y muertos por las explosiones de las bombas. Becky habló muchas veces acerca de la brutalidad con que las patrullas del ejército británico trataron a sus hijos adolescentes. Después de una ocasión en que se le hizo creer al muchacho que iba a ser fusilado,
abre comillas, ese chico entró y en verdad que yo nunca he visto miedo como ese en la cara de nadie durante toda mi vida, cierra comillas. Gilda, joven y atractiva, habló de la desesperanza, entre comillas. Saben, estoy llena de desesperación, me rindo. Becky dijo, abre comillas, me siento sin ninguna esperanza. Si no se hace algo, la amargura seguirá corroyendo a esos muchachos y pueden convertirse en gente de Leri, cierra comillas. La amargura estaba presente en ambos lados. Gilda, la bella protestante, dijo, abre comillas, si viera a un hombre de Leri tirado en el suelo, y supongo que esto a sus ojos es lo peor, me pararía encima de él, porque para mí él simplemente ha salido a la calle y le ha quitado la vida a gente inocente, cierra comillas. Todos los sentimientos violentos dejan su marca. John, un joven y sensible maestro católico, habló de cómo él había sido forzado a bajar una persiana de acero, entre comillas, entre su sí mismo en funcionamiento y los sentimientos que hervían por dentro. De otra forma, él se hubiera puesto frenético. En una voz suave y muy baja, habló de la bestia salvaje de su interior, abre comillas. Sí, yo me conozco. Estoy muy consciente de esta cosa y me asusta saber que está ahí porque es violenta, emocional e insana. Doy grandes caminatas y dejo hablar a esta cosa interna. Ustedes saben, no es lo mismo que los sentimientos humanos, no es lo mismo que tener una bestia dentro de ti, algún tipo de sentimiento animal, cierra comillas. La mezcla total de odio y violencia, de miedo y desesperación, parece tan poderosa que pensar que un fin de semana pueda causar alguna diferencia resulta increíblemente quijotesca. Sin embargo, los cambios ocurrieron. Y aquí está un pequeño ejemplo compuesto por dos intercambios entre Dennis, un protestante, y Becky, una católica. Dennis hablando acerca de Becky. La impresión general allá en Belfast es, si ella es católica, es católica. La pones en una cajita y la cosa termina, pero no puedes hacer nada más eso. Ella me ha comunicado que está en una posición peor a la que yo estoy. No me gustaría estar en el lugar de Becky, porque siento que ella siente la desesperación absoluta que yo sentiría. No sé cómo reaccionaría si yo fuera uno de sus hijos. Probablemente me saldría, agarraría una pistola y acabaría por hacer algo radical que me dejaría muerto. Becky después. Las palabras no podrían describir lo que siento hacia Dennis de la discusión que tuvimos a la hora de la comida. Hablamos calmadamente por cerca de 10 minutos y me sentí que aquí yo he encontrado un amigo, y eso fue todo. Dennis. Nos sentamos aquí a la hora de la comida y tuvimos una pequeña charla en calma cuando todos ustedes habían ido a comer. Becky. Pienso que él realmente me entiende como persona. Dennis. Te entiendo, no hay ninguna duda. Becky. Y por esa razón yo estoy muy agradecida y pienso que he encontrado un amigo. Durante nuestras sesiones, los odios, sospechas y desconfianzas de los dos grupos rivales por generaciones fueron muy evidentes, a veces en una forma encubierta, pero expresándose más abiertamente en forma gradual. Los individuos hablaban no solo por ellos mismos, sino también por generaciones de resentimiento y de prejuicio. Fueron solamente 16 horas de interrelación grupal. Sin embargo, durante ese periodo de tiempo increíblemente corto, siglos de odio fueron no solamente suavizados,
sino profundamente cambiados en algunos casos. Es una evidencia de que las actitudes facilitadoras pueden crear una atmósfera en la que pueda darse una expresión abierta. La expresión abierta en este tipo de clima lleva a la comunicación. Una mejor comunicación con frecuencia lleva al entendimiento. Y el entendimiento hace despertar muchas de las viejas barreras. Fue tan rápido el progreso y tan significativos los cambios que algunas de las afirmaciones que yo he citado aquí tuvieron que ser quitadas de la película. Mostrar tal entendimiento y comprensión de la oposición podría haber puesto en peligro la vida de los que hablaban cuando la película fuera exhibida en Belfast. Cuando el grupo regresó de Belfast, casi todos se siguieron reuniendo en la casa del coronel británico, cuya colonia era la más segura. Una vez que la película estuvo terminada, ellos formaron dos equipos, uno protestante y otro católico, la exhibieron a muchos grupos eclesiales de ambas sectas y dirigieron discusiones acerca de ella. Nada de esto había sido planeado, no había dinero para ayudar. Se hizo por su propia y espontánea iniciativa. Pero que un grupo progrese hacia la reconciliación no ha terminado con las matanzas en Belfast. Es cierto, pero supongamos que hubiera habido 1.000 o 2.000 grupos. Los gastos serían una fracción de lo que han costado los ejércitos católicos privados, el ejército británico de ocupación y los ejércitos protestantes privados. Y por lo que respecta a los facilitadores, ya hay cientos de ellos suficientemente entrenados y con un aviso de 3 meses podrían estar listos para hacer el trabajo. Este punto de vista está ampliamente confirmado por una reciente entrevista con 2 hombres de Belfast, muy conocedores de la comunidad, quienes han estado familiarizados con el proyecto y han visto el impacto que la película ha tenido en audiencias pequeñas. Ellos están a favor de entrenar a un gran número de irlandeses como facilitadores. Abre comillas. Tenemos que involucrar a miles de personas. Una vez que lo hagamos, será más difícil para el 2% de los pistoleros paramilitares controlar la mente pública. Toda la idea de los grupos de encuentro, eso es necesario tener grupos de encuentro en todas las calles, cierra comillas. ¿Cuándo se hará esto? Cuando el público involucrado considere que el problema es tan serio que algo debe hacerse. No falta experiencia, ni personal, ni evidencia sólida. Lo que falta es la voluntad del público. El público aún no está convencido de que existen soluciones posibles. Y si estuviera, aún no está dispuesto a correr el riesgo. Cuando eso suceda, un enfoque humanista centrado en la persona tiene algo que ofrecer, aún en situaciones de un antagonismo a muerte. He tenido alguna experiencia trabajando con grupos de negros y blancos, con grupos compuestos por chicanos y blancos, y con grupos mixtos integrados por blancos, negros, chicanos, filipinos y otros. Los miembros de los grupos minoritarios sienten una rabia tremenda contra los blancos. Con un liderazgo facilitador, el grupo se convierte en un lugar apto para la expresión verbal violenta de estos sentimientos. Los blancos se sienten difamados a medida que se les considera como únicos responsables de los abusos. La rabia es tremenda. Hay varias reacciones naturales de parte de los americanos blancos que no sirven de ninguna ayuda.
puedo entender tu amargura porque yo también he sido oprimido. Sí, sí, puedo entender cómo te sientes, pero personalmente yo nunca he sido parte de tu opresión. Es la sociedad blanca la que te ha oprimido. Los blancos que son efectivos parecen aprender dos actitudes, una hacia sí mismos y otra hacia los miembros de las minorías. La primera consiste en darse cuenta y hacer suyo el hecho de que yo pienso como blanco. Para los hombres que tengan que enfrentarse con la rabia de que las mujeres pueden serles útil, reconocer que yo pienso como hombre. A pesar de todos nuestros esfuerzos para no parecer perjudicados, en realidad llevamos dentro de nosotros muchas actitudes prejuiciosas. La rabia necesita ser oída. Esto no quiere decir que simplemente necesita ser escuchada. Necesita ser aceptada, integrada y comprendida empáticamente. Aunque las diatribas y acusaciones parecen ser intentos de herir a los blancos, un acto de catarsis para disolver siglos de abuso, opresión e injusticia, la verdad acerca de la rabia es que solo se disuelve cuando es oída y entendida sin ninguna reserva. Después de eso, los negros o miembros de otras minorías cambian en una forma que parece milagrosa, como si se les hubiera quitado un peso de encima. Para poder lograr esta forma empática de escuchar, el blanco necesita escuchar a sus propios sentimientos también, a su rabia y resentimiento por las injustas, entre comillas, acusaciones. En algún momento él también tendrá la necesidad de expresar estos sentimientos, pero la principal tarea es entrar de una manera empática al mundo de odio, amargura y resentimiento de la minoría, y saber que ese mundo es una parte comprensible y aceptable de la realidad. Trabajando con grupos internacionales, es fascinante observar cómo se desarrolla un aprecio por las costumbres y creencias de las nacionalidades, razas y culturas tan diferentes. Las reacciones de los participantes y de los facilitadores al enfoque centrado en la persona han sido abrumadoramente positivas. Hablan de haber perdido el miedo al tratar de comunicarse, de un sentimiento de ser oídos y de una conciencia de la belleza y riqueza que existen en las diferencias culturales. Quiero comunicarle al lector algo del sentimiento de lo que es la participación en un grupo que sobrepasa los límites culturales, religiosos, raciales y de nacionalidad. Aquí está el reporte de una mujer sueca, Benny Crystal Andersson, quien habla de una manera muy personal acerca de su experiencia en un grupo de 10 días. Crystal Andersson había tenido una experiencia anterior en un taller de comunicación intercultural de 3 días en Estocolmo en 1974. Fue ahí donde conocí a Charles Devonshire cuando él vino a Suecia a su primer taller piloto, y sentí que aquellos 3 días fueron para mí una de las experiencias más significativas de mi vida. Encontrar y conocer a un grupo de gente totalmente diferente, proveniente de distintas naciones y que hablan de todo, desde el miedo a la muerte hasta el miedo a vivir y todo lo que hay en medio. Compartimos lágrimas, risas, rabia, pensamientos, miedo, inseguridades. Aprendimos a abrirnos a los valores y costumbres de uno y otro, aunque fueran completamente diferentes de los propios. Aprendimos a expresar sentimientos a personas con las que normalmente no nos abríamos, con personas a las que normalmente no nos abríamos,
y a escuchar y a expresar nuestras necesidades internas sin señales ambiguas o confusas. Nos experimentamos los unos a los otros, con una conciencia de que somos más parecidos que diferentes. ¿Podría ser de nuevo este encuentro de grupo de 10 días en Frudal una nueva experiencia tan enriquecedora? Acabo de terminar un grupo con orientación psicodinámica que duró 2 años, con reuniones de hora y media una vez por semana. En mi interior yo siento que he aprendido más acerca de mí misma y de otra gente en el taller centrado en el cliente de 3 días que lo que yo aprendí en la experiencia de grupo de 2 años. Yo quería ver si podía sentir de nuevo de esta manera. La primera noche el grupo se reunió frente a una chimenea, 16 personas muy diferentes, ejecutivos de organizaciones, psicólogos, un maestro americano negro que trabajaba en Alemania, una mujer alemana que trabajaba con niños retrasados mentales en Hamburgo, un estudiante universitario americano de 19 años de edad, un periodista de la radio sueca, 2 amas de casa americanas académicamente educadas, un trabajador social y un psicólogo holandés. Las edades estaban comprendidas entre los 19 y los 52 años y los intereses variaban desde jugar tenis hasta escribir poesía. Éramos de diferentes razas y de distintas nacionalidades: holandeses, alemanes, americanos, negros y blancos, suecos y malasios. Teníamos creencias religiosas totalmente diferentes, desde profundamente religiosa ama de casa americana hasta los fríos protestantes suecos y los ateos radicales. Diferentes colores e intereses políticos y tantos estilos de vida diferentes cuantos participantes había. Como dijo uno de los participantes, abre comillas, cuando escuché las diferentes experiencias e historias de los miembros del grupo, pensé que esto iba a ser un desastre, no podía funcionar, cierra comillas. Y es que todos parecíamos tener motivos tan diferentes para venir. Al principio, durante los primeros días, aparecieron los sentimientos duros, la agresión, los clichés y las impresiones falsas acerca de la persona, de su raza o de su nacionalidad. Pero estos sentimientos desaparecieron poco a poco, se esfumaron o se hicieron poco importantes a medida que la persona detrás de la nacionalidad, el acento, la raza o el color era descubierta. Cuando una mujer se describió a sí misma como una extensión de su marido, otra mujer se puso enojada y le preguntó si había escuchado las palabras que había dicho y lo que ellas significaban. La primera mujer se puso triste y entonces empezó a hablar de su rabia hacia su marido y a veces hacia sus hijos, porque había tenido que sacrificar su vida por ellos. La muchacha de background chino había estado pidiendo permiso dócilmente cada vez que quería decir algo en el grupo. ¿Me permiten? ¿Puedo? Otra muchacha le pregunta por qué tiene que excusarse cada vez que va a decir algo, por qué tiene que pedir permiso. Ella se queda confundida por el comentario, guarda silencio por un momento y luego se enoja y llora. La otra muchacha dice que ella no trató de herirla, pero que sí le recordó a todas esas muchachitas dóciles, bien educadas, que se tienen que disculpar y que se sienten culpables de tener algo que decir y por ser algo distinto a la pintura de ellas que alguien ha pintado. Entonces la muchacha de Malasia empezó a hablar acerca de su educación en un lugar burgués chino, en la que fue enseñada desde su temprana infancia a ser callada y fina, a dedicar eventualmente su vida a un hombre, a aprender, a ir a la escuela y aún a la universidad, esperando casarse. Al final de la sesión del grupo, estas dos mujeres se abrazaron y se fueron caminando tomadas de la mano. Charles Devonshire, el facilitador del grupo,
Es atacado de cuando en cuando por los miembros del grupo por no dirigir, por no ayudar o mediar en una discusión, por no dar explicaciones o calmar la furia, y él, con mucha calma, repite una y otra vez que él no puede tomar la responsabilidad por el grupo, que deben tomarla ellos mismos, que él no desea ser convertido en un líder o en un dios, que ellos pueden encontrar las respuestas por sí mismos. Algunos pensaron que eso era un truco, o que estaba simulando, o que estaba esperando el momento adecuado para entonces sí tomar el liderazgo. Aun cuando un día él dijo que se sentía muy asustado e inseguro, un miembro se rió de él y no le creyó, no le podía creer. A menudo el grupo grande se dividía en grupos más pequeños, en los que las conversaciones del grupo grande continuaron, con frecuencia con un contacto más profundo e intenso, y a veces hasta altas horas de la madrugada. Se durmió poco durante esos 10 días. La manera directa y honesta como nos decíamos constantemente las cosas le dio una intensidad a cada una de las situaciones, aun aquellas sin palabras, corriendo, nadando, yendo en bote, bailando y escuchando música de violín en una vieja cabaña en lo alto de las montañas. Ya no podíamos evitar la confrontación, la tensión, la cercanía, positivas y negativas, donde quiera que fuéramos. Es difícil describir con palabras la manera de darnos a nosotros mismos, el quitar las máscaras y todos los sentimientos de tener que ser amables, de tener que hacer algo. La intensidad y la vivencia de ser capaces de decir desde la mañana hasta la noche lo que uno está pensando y sintiendo. Durante los últimos días yo entrevisté a los participantes. Todos se fueron con alguna comprensión nueva de sí mismos, de sus vidas, de la cultura en que viven, de sus diferentes roles que desempeñan en la sociedad, de cómo otras personas los ven como personas y como parte de una cultura. Cuando vine al grupo, yo tenía miedo de no ser aceptada. Estaba buscando un espacio que sentía que no podía encontrar dentro del grupo o en el mundo. Tenía miedo de no ser aceptada y encontré aceptación y un espacio y me di cuenta de que yo no quería ser aceptada por todos en el grupo, ni lo necesitaba. Aprendí a aceptar tanto rechazo como aceptación y a no temer mi fuerza como mujer y como persona. Pude demostrar muchos lados diferentes de mí misma, probarlos y ver que algunos eran aceptados y otros eran rechazados. Cuando un día fui rechazada por alguien de quien estaba encariñada, pude regresar después de huir, cosa que nunca antes había hecho. Una de las cosas más impresionantes de los grupos internacionales es que ellos son muy semejantes a cualquier otro grupo de encuentro. Como dice Vini, las diferencias nacionales, raciales y culturales se vuelven poco importantes a medida que se descubre a la persona. A pesar de todas las diferencias, hay un gran potencial para la comprensión y la cercanía en los problemas humanos que todos estamos intentando resolver. Los participantes de este taller no hablan mucho de los problemas culturales. En lugar de eso, hablan de cosas como he encontrado otra vez a mi familia, no estaba siendo honesto conmigo mismo. En lugar de estar bromeando todo el tiempo, puedo también llorar y mostrar mis sentimientos. Si voy a cambiar, si puedo cambiar o si me voy a atrever a cambiar, eso todavía no lo sé, pero estoy más seguro de mí mismo, tengo más confianza en mí mismo, he aprendido a confiar más en mis sentimientos. Pensemos en estas afirmaciones.
¿Cuál de ellas fue hecha por un negro, por un alemán, por un hombre o por un sueco? Es imposible adivinar. Estas son afirmaciones humanas y ese parece ser el resultado típico de los grupos centrados en la persona. Ser humano disuelve las barreras y produce cercanía. Este parece ser el resultado cuando a personas de culturas muy diversas se les llena de poder al ser oídas y aceptadas y cuando se les permite dirigirse a sí mismas. Esta es la política interpersonal de la aplicación en varias culturas del enfoque centrado en la persona. Espero haber tenido éxito al demostrar que existen modelos para manejar constructivamente casi cualquier variedad de tensión intergrupal, ya sea que hablemos de diferencias religiosas o de rencores basados en la lucha de la pobreza contra la riqueza, o desconfianzas fincadas en diferentes costumbres culturales, o de la rabia almacenada que surge de la discriminación racial, o de odios a muerte que tienen siglos de existir y que incluyen varios de estos elementos, no carecemos de conocimientos ni de experiencia para usar habilidades interpersonales que ayuden a resolver estas tensiones. Necesitamos mejorar nuestras habilidades. Necesitamos reconocer los problemas que surgirán si estos esfuerzos son multiplicados por 100 o 1000. Pero la experiencia con un enfoque centrado en la persona indica que no hay una razón básica para desesperarse. Hemos progresado al probar soluciones en pequeña escala. Cuando el mundo esté listo, nosotros podemos decir tentativa y humildemente que podemos empezar. A través de todos los ejemplos que he dado, hay un hilo común en cuanto a la política interpersonal. El individuo no es manipulado por un liderazgo poderoso, no es convertido por una figura carismática, es capacitado para ser él mismo más expresivo, más abierto a los sentimientos buenos y malos. Y es como resultado de ese ser humano en una forma más completa y poderosa que una persona toca a otra persona, que la comunicación se hace real, que se reducen las tensiones y las relaciones se vuelven más expresivas y comprensivas con una aceptación de lo positivo lo mismo que de lo negativo. Este es el resultado final de una política centrada en la persona en las fricciones intergrupales. Mi propósito en toda esta primera sección del libro ha sido mostrar que es posible una nueva política de las relaciones interpersonales e intergrupales. Desde la intimidad del matrimonio hasta las disputas entre países, hay ejemplos vivientes de lo que significa en la práctica un enfoque centrado en la persona. Se ha descubierto en esta nueva política que la posición más poderosa que uno puede tomar en cualquier relación es, paradójicamente, dejar el poder responsable en manos de cada una de las personas o de cada uno de los grupos. Luego, esta relación en sí misma llena de poder puede cambiar constructivamente y crecer si una de las partes es capaz de dar pasos en la dirección de proveer unas condiciones facilitadoras. Cuando el poder es relativamente igual, cualquiera de las dos partes puede proveer las condiciones para el cambio. Cuando el poder no es igual o uno es percibido como más poderoso, el maestro o el administrador, por ejemplo, los primeros pasos deben ser dados por la persona con el liderazgo y el poder percibidos. Las actitudes que facilitan el cambio, el crecimiento
y el mejoramiento de una relación no son misteriosas, aunque pueden ser difíciles de adquirir. Una de estas actitudes es la disponibilidad para adentrarse en la realidad percibida del otro, una disponibilidad para entrar dentro de su mundo privado y percibido como si fuera el de uno mismo. Mientras más se dé esta comprensión profunda, más se relajan las tensiones. Insights frescos ocurren y se hace posible la comunicación. Otra actitud facilitadora es valorar, respetar y preocuparse afectuosamente por la otra persona. Mientras más exista esto, más gana el individuo en autoestima y por lo tanto en una posición más responsable y responsiva hacia otros. Finalmente, la autenticidad en la otra y un encuentro genuino, para usar el término de Buber, se hace posible. No he usado un modelo teórico para presentar esta nueva política interpersonal. Me he basado en mi propia experiencia y en la de otros para mostrar que existen ejemplos funcionando, modelos vivientes, a cualquier nivel y en cualquiera de las grandes áreas de nuestras vidas, ya sea que nos veamos como padres, esposos, terapeutas, maestros, administradores, activistas sociales o como mediadores internacionales. Pero quizá lo más importante de todo es que he tratado de señalar la naturaleza revolucionaria de este enfoque aparentemente simple y directo. Desorganiza por completo a la educación, cambia todo el patrón de comportamiento de las profesiones de ayuda, amenaza el número, el poder y la importancia de los supervisores y administradores en la industria o en cualquier otra organización. Es amenazante tanto para militares como para conservadores respecto de los problemas sociales, tensiones interraciales o disputas internacionales. Es un enfoque genuinamente nuevo, aunque pueda demostrarse que sus ideas tienen viejas raíces. Lo que es nuevo y amenazador para las instituciones establecidas es que presenta evidencia para demostrar que funciona. No es una ideología en las nubes que puede ignorarse por ser poco realista. En cada una de las áreas que he mencionado ha demostrado ser práctica, constructiva y efectiva. Darse cuenta de que es una alternativa viable respecto a nuestros modos actuales de tomar y usar el poder es lo que la hace más amenazadora. Es, no solo como un principio, sino en los fríos hechos, una revolución silenciosa.